Muy buenos días mis queridos estudiantes, bienvenidos a su clase de Química General y continuando en todo lo que tiene que ver con los gases, pasamos a la primera ley de los gases, una de las más comunes, denominada la ley de Boyle. Y esta ley de Boyle relaciona dos cosas muy importantes como son el volumen y la presión, teniendo en cuenta la temperatura constante. Vamos a analizar un poquito más acerca de esta ley para poder entender el contexto de ella y poder resolver algunos ejercicios que se nos presenten, sea el profesor en una prueba o inmediatamente pasando al tablero. Entonces, entendamos un poquito el concepto de la ley de Boyle, un poquito más acerca de las explicaciones generales e incluso algunos ejemplos que podemos observar en la vida y luego pasemos a la resolución de problemas, que simplemente es entender la ley, despejar las fórmulas, utilizarla bien la calculadora y responder prácticamente el resultado que se nos da. Entonces, la ley de Boyle, como relaciona la presión y el volumen, vamos a meternos en el contexto. ¿Cuál de estas dos cositas puedo mover yo? ¿Puedo mover el volumen o puedo mover la presión? Como persona siempre puedo mover la presión. Entonces imaginemos que tenemos en un recipiente tapado con un émbolo un gas. Ese gas normalmente va a estar ocupando un volumen determinado y como yo soy la persona que puedo mover el émbolo para que la presión baje o suba, yo puedo analizar cómo varía el volumen cuando yo aumento o disminuyo la presión en el gas. Es decir, por ejemplo, si yo tengo este recipiente así y yo aumento mi presión, es decir, yo inmediatamente bajo este émbolo lo más que puedo, ¿qué puede pasar con el volumen del gas? Habíamos dicho que en el video de las generalidades que los gases tienden a comprimirse un poco, es decir, que si yo aumento la presión, inmediatamente el volumen va a disminuir. O sea que ya yo tengo algo bastante claro. Si mi presión aumenta, el volumen disminuye. Y eso va a ser muy importante cuando estemos resolviendo nuestros ejercicios para tener un poquito más de idea cuando estemos viendo si nuestro ejercicio se encuentra bien o me he equivocado en alguna cosa. ¿Qué pasará en el proceso contrario? Es decir, yo subo el émbolo, disminuyo la presión. Es decir, que cuando la presión disminuye, inmediatamente el volumen va a aumentar. Entonces, ¿qué pasará? ¿Cómo relacionamos eso en términos de una gráfica? Es decir, que si yo poseo una gráfica de volumen con presión, ¿cómo puede ser la relación de los dos si uno aumenta y el otro disminuye? Pues técnicamente utilizamos una palabra que es muy común y que la escuchen hoy bastante, es inversamente proporcional. Cuando utilizamos la palabra inversamente proporcional, estamos diciendo de que una de las propiedades que tenemos aquí va a disminuir y la otra va a aumentar. Una va a aumentar y la otra va a disminuir. Cuando utilicemos la palabra directamente proporcional, quiere decir que si uno aumenta, la otra aumenta, si la otra disminuye, la otra también disminuye. Entonces, como observamos que aquí una disminuye y la otra aumenta, cuando la otra aumenta, esta disminuye, su relación va a ser inversamente y las gráficas que vamos a observar de la ley de Boyle siempre va a ser así. Entonces, siempre cuando una disminuye, la otra aumenta o cuando una aumenta, la otra disminuye. Y eso es muy importante para tener en cuenta nuestro ejercicio que vamos a resolver más adelante. Y eso lo podemos observar en muchísimos ejemplos cotidianos, como por ejemplo nuestros pulmones como tal manejan la presión del aire que tenemos. Es decir, cuando tenemos muchísima presión en nuestro pecho, prácticamente el aire está disminuyendo y pues podemos sufrir un ataque respiratorio. ¿Por qué? Porque no tenemos aire en los pulmones. También se puede observar el ejemplo del airbag, que es el que tienen los carros. Inmediatamente aumenta la presión por el golpe que tiene el automóvil al inicio, si se infla la bolsa para evitar traumatismos craneoencefálicos en la persona que está manejando el carro. Y observamos diferentes aplicaciones muy importantes de esta ley de los gases. Entonces, tenemos aquí uno de los ejercicios más sencillos para poder entender esta ley y empecemos a resolver. ¿Qué les recomiendo? Tengan una calculadora en degranes y no en radianes para evitar posibles alteraciones de resultado y vamos a sacar los datos que me sirven. Pero para sacar los datos que me sirven necesito una fórmula química matemática, por decirlo así. Entonces, como yo observo que la ley de gas, prácticamente si uno aumenta y la otra disminuye, la fórmula general de la ley de los gases de Boyle, es presión 1, volumen 1 va a ser igual a la presión 2 y volumen 2. Entonces, cuando yo tengo esta fórmula matemática química, por decirlo así, tengo 4 incógnitas que puedo despejar en 4 fórmulas que puedo utilizar en mis ejercicios. Es decir, si yo les pido a ustedes que despejen
la presión 1, ustedes me tienen que decir que la presión 1 va a ser igual a. Entonces, como la presión 1 está aquí, este que está multiplicando, yo necesito que se vaya de ahí. ¿Qué tengo que hacer? Como está multiplicando, él pasa abajo a dividir, quería B1. Y en el otro lado quedaría prácticamente eso. Eso se llama despeje de una ecuación, que es algo que tienen bastante errores los estudiantes hoy en día, en donde no saben despejar las ecuaciones matemáticas. Entonces, aquí podemos despejar B1 y si yo hice el debido proceso, ¿cómo puedo despejar B1? Hago exactamente lo mismo. B1 es igual B2, B2. Entonces, quiero que se me vaya este que está multiplicando, pasa abajo y quedaría así, B1. Y ya tengo mis dos ecuaciones. Igualmente, profe, pero es que lo hice de este lado, no sé hacer lo del otro. Es exactamente lo mismo. Si quiero despejar P2, sería P2. Esto queda igual, quería P1, B1, y este que está estorbándome y está multiplicándome a P2, lo bajo inmediatamente y tendría esa otra ecuación. ¿Y qué pasaría acá con B2? Es lo mismo, quedaría esto aquí, P1, B1, y este sí lo bajo, P2. Y tengo los 4 posibles ejercicios que me pueden salir. Es decir, me pueden decir cuál será la presión inicial, cuál será el volumen inicial, o me pueden hablar de la presión final o me pueden hablar del volumen final de acuerdo al contexto que el profesor se los coloque. Miremos el ejercicio que tengo aquí para empezar a analizar esto. Un gas ocupa 80 mililitros. Cuando utilicemos 80 mililitros, hablemos que es una unidad de volumen y debemos saber eso muy en cuenta con las unidades. 80 mililitros y una presión de 0.86 atmósferas. Atmósfera es una unidad de presión. Utilizamos bastante atmósfera o mililitros de mercurio, pero la más común es atmósfera. Entonces tenemos ya esos dos datos, son mis datos iniciales. Entonces yo sé que mi volumen número 1 es lo que me dice el ejercicio, que son 80 mililitros. Y mi presión número 1 es la que me dice el ejercicio, que es 0.986 atmósfera. Entonces ya tengo los datos iniciales de mi problema. Debo seguir leyendo. ¿Qué volumen ocupará? Entonces me está pidiendo un volumen final. Ocupará futuro. Entonces, ok, volumen ocupará. Esa es la parte final. Eso es lo que voy a buscar. Si la presión aumenta, o sea, ya me están diciendo cuál va a ser la presión final a 1,2 atmósfera. Entonces, para entender esto y poder simplemente aplicar la fórmula matemática, vamos a analizar algo con base a esta formulita que tenemos acá. Mi presión estaba en 0.9 y aumentó a 1. Entonces, si mi presión aumenta, ¿qué pasará con el volumen? El volumen tiene que disminuir. O sea que mi respuesta tiene que ser menor a 80 mililitros. Eso es para que tengamos en cuenta y no nos vaya a dar un resultado de 90 porque ya tenemos algo raro. La ley no está cumpliéndose. Entonces vamos a aplicar la fórmula que tenemos aquí. B2 es igual a P1, que sería 0.986 atmósfera, por B1, que sería 80 mililitros, sobre presión 1, que es 1,2 atmósfera. En términos de unidades, nos va a quedar prácticamente la mililitro como tal. Entonces, ¿qué les recomiendo hacer a cada uno de ustedes para que no tengan errores? Primero hagan la multiplicación de arriba y después multipliquen por el 1.2, porque a veces por la rapidez tienden a hacer todo muy rápido y a veces los celulares o las calculadoras tienden a calcular mal el proceso. Entonces vamos a hacer esa respectiva operación matemática. ¿Cuánto nos daría? 0.986 por 80. Eso nos va a dar 78.888. Entonces vamos a colocar que este resultado es 78,88. Me queda mililitros sobre 1,2. Es decir, tengo que hacer una división. Después que tenga ese resultado, voy a dividirlo entre 1,2. Y el resultado, es decir, mi volumen 2, va a ser de 65,73 mililitros. Si se dan cuenta, se cumplió la ley de Boyle. ¿Y cuál es el cumplimiento de la ley? Que mi volumen va a ser menor. ¿Por qué? Porque aumenté la presión y eso nos va a servir muchísimo cuando queramos verificar nosotros mismos nuestros ejercicios antes de entregárselo a un docente. Entonces, como tenemos varias posibles fórmulas, vamos a realizar más ejercicios para poder entender
a ciencia cierta en qué consiste la ley de Boyle y no tengamos errores cuando se nos presente alguno de estos tipos de ejercicios. En este ejercicio tenemos el siguiente enunciado. Se tiene un gas a 200 grados centígrados con una presión de 2.8 atmósferas y un volumen de 15.9 litros. Y nos preguntan qué presión tendría si su volumen fuese de 10 litros. Entonces, a veces hay unos términos que uno dice, pero ¿para qué me los dan? Como por ejemplo ese 200 grados centígrados. Y ténganlo en cuenta de que a veces esos términos el profesor se los da para ver si usted tiene la capacidad de entender que la ley de Boyle dice que la temperatura es constante. Es decir, que no vamos a tener en cuenta ese término. Entonces se los van a colocar como para confundirlo. Tienen que tener mucho cuidado, es decir, ese término no lo vamos a coger para nada para hacer nuestros cálculos matemáticos. Entonces vamos a sacar los números que sí me interesan para yo resolver mi ejercicio, como por ejemplo, dicen que tiene una presión, o sea que es mi presión inicial, que es de 2.8 atmósferas. También me mencionan un volumen inicial, que es el volumen 1, que es de 15,9 litros. Y me hablan de qué presión tendría, es decir, como una presión final, en la que yo no sé. Si el volumen fuese de 10, es decir, fuese de 10 litros. Entonces analicemos algo muy importante. El volumen estaba en 15 y disminuyó a 10. Y entonces, como habíamos dicho, que la presión y el volumen son inversamente proporcionales, si el volumen disminuye, ¿qué pasará con la presión? Tiene que aumentar. Es decir, que mi resultado tiene que ser mayor a 2.8 atmósferas y mi ejercicio estará bien. Entonces vamos a ver cómo podemos realizar eso. Es presión 2. ¿Cómo puedo despejar la presión 2? Muy sencillo. Recuerden de que tengo que hacer para abajo el que está acompañándolo, es decir, abajo tiene que quedarme B2 y aquí quedaría P1 por B1. Entonces sería simplemente reemplazar los datos que tenemos, como por ejemplo, aquí tendría que es 2.8 atmósferas por 15.9 litros y nuestro volumen final que es de 10 litros. Entonces cancelamos litros, el resultado nos va a dar en atmósfera. Vamos a ver. Entonces resolvamos prácticamente la parte de arriba matemáticamente y después dividimos por 10. Tratemos de no hacerlo todo al mismo tiempo. Es decir, mi 2.8 vamos a multiplicarlo por 15.9 y eso me va a dar un valor de 44.52. Es decir, yo voy a colocar aquí 44.52 atmósfera porque es el numerito que queda arriba y abajo coloco 10. Es decir, que si yo eso lo divido entre 10, eso me va a dar un total de 4,45 atmósferas. Y si se dan cuenta, 4.45 es mayor a 2.8. Es decir, que se ha cumplido la ley de Boyle y podemos tener la certeza de que ese ejercicio se encuentra perfecto. El siguiente ejercicio en particular tiene unos términos que son nuevos ahora para trabajar, pero que es prácticamente lo mismo. Lo único que tenemos que hacer si queremos es hacer una conversión de milímetros de mercurio a una atmósfera, conociendo que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Pero podemos trabajar perfectamente con estos valores si el profesor no nos indica que la respuesta tiene que ser en atmósfera. Entonces obtenemos aquí que tenemos una muestra de oxígeno con un volumen de 4.2. Entonces si estamos hablando de volumen, ese será mi volumen inicial. Es decir, mi volumen número 1 será 4.2 litros. Entonces tenemos la presión número 1, que es la que nos dicen aquí, que presión 1 es de 760 milímetros de mercurio. Y tenemos que la pregunta de cuál será el volumen final, es decir, cuál será nuestro volumen 2, si la presión varió a 415 milímetros de mercurio. Entonces, a pesar de que aquí son milímetros de mercurio y no atmósfera, se rige la misma ley en donde menciona que las propiedades son inversamente proporcionales. Es decir, si uno aumenta, la otra tiende a disminuir. Entonces, si vamos a ver que nuestra presión estaba en 760 y disminuyó a 415, es decir, si la presión disminuye, nuestro volumen tiene que aumentar. Es decir, que nuestro resultado tiene que ser mayor a 4.2 litros y lo tenemos que hacer con las operaciones matemáticas, despejando nuestra fórmula, el volumen 2. Sabemos que el volumen 2 tendríamos que despejar este P2 a dividir, inmediatamente tendríamos la fórmula. Es decir, volumen 2 es igual presión 1, volumen 1 por presión 2. Resultados matemáticos, ¿cómo serían? Presión 1 son 760 milímetros de mercurio por el volumen 1, que sería 4.2 litros,
sobre nuestra presión final, que es 415 milímetros de mercurio. Entonces tenemos estas unidades que son iguales y tendríamos que hacer la operación matemática. Recuerden que es importante hacer la de arriba y la de abajo paulatinamente y no hacerlo toda a la ligera, que podemos perder el examen por hacer todo en un solo proceso. Entonces vamos a resolver matemáticamente, sería 760 por 4.2 y esa división me da un valor de 3192. Recuerden que es 3192 entre 415, eso nos va a dar en litros. Entonces, después que tenemos ese resultado, sí podemos dividir, es decir, 3192 entre 4.15 me va a dar un valor de 7,69 litros. Y si se dan cuenta, nuestro volumen pasó de 4.2 a 7. ¿Por qué? Porque si el volumen aumenta, prácticamente la presión ha disminuido y se ha cumplido la ley de Boyle como tal. ¿Qué puede pasar en una serie de ejercicios cuando empiezan a variar las unidades de concentración comunes? Es decir, por ejemplo, tenemos litros, pero el profesor nos puede dar mililitros. Tenemos que utilizar lo que son los factores de conversión. Y para hablar de los factores de conversión es muy bueno recordar de que un litro contiene 1000 mililitros o una atmósfera de presión son 760 milímetros de mercurio, para poder trabajar de acuerdo a los criterios que nos da cada uno de los docentes en los problemas que él quiera. En el siguiente ejercicio observamos la unidad de 760 milímetros de mercurio, pero también observamos una nueva unidad que manejamos en el volumen, que son 600 centímetros cúbicos. Recuerden que el factor de conversión de centímetros cúbicos con el litro, que es el más común, es que un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Eso podríamos hacer como que la conversión si queremos modificar cada uno de los valores de acuerdo a los criterios que el profesor nos haga. Entonces, pero como aquí no tengo necesidad de hacerla la conversión, mi respuesta va a ser en centímetros cúbicos, porque observo dos unidades como iguales que son milímetros de mercurio. Es decir, que yo puedo decir me están pidiendo el volumen final, es decir, me están pidiendo V2. Entonces voy a sacar los respectivos datos, que serían el volumen 1, que son 600 centímetros cúbicos, mi presión inicial, que es 760 milímetros de mercurio, mi presión final, que me la dan ahí, que es 1500 milímetros de mercurio, y obviamente me están pidiendo el volumen 2, que es lo que no tengo. Vamos a resolverlo rápidamente. Despejamos nuestra fórmula como tal. V2 es igual a P1 por V1 sobre P2, y los resultados matemáticos serían 760 milímetros de mercurio por volumen 1, que son 600 centímetros cúbicos, entre mi valor, que es 1500 milímetros de mercurio. Entonces vamos a resolver algo muy en términos de criterio. Vamos a ver, nuestra presión aumentó. Como la presión aumentó de 760 a 1500, nuestro volumen tiene que disminuir. O sea que nuestro resultado tiene que ser menor a 600 centímetros cúbicos. Entonces, calculadora en mano. Al tener la calculadora en mano, entonces empezamos a resolver la parte de arriba para evitar cometer errores. Es decir, sería 760 por 600 como tal, sería un valor de 456.000. 456.000, y tienen que tener cuidado que no es un punto decimal, es un punto de 1000. Entre 1500 como tal, aquí tenemos nuestra unidad, que es centímetro cúbico. Entonces, 456.000 entre 1500, eso tiene un valor de 304. Entonces, tenemos 304 centímetros cúbicos. Y observamos que nuestra ley se cumplió, porque al aumentar el volumen, al aumentar la presión, disminuye el volumen. El volumen estaba de 600 y pasó a 304 centímetros cúbicos en este ejercicio que hemos realizado. Los profesores tienden a ser un poquito maldadosos cuando ponen ese tipo de ejercicios, y es prácticamente que te cambien algunas unidades y lo llaman como unas trampas o cascaritas, pero es simplemente para ver si estás pendiente al ejercicio y no estás como loco haciéndolo inmediatamente como una máquina, poniendo todo en la calculadora y diciendo el resultado. Entonces, esas son las unidades que prácticamente tienden a cometer muchísimos errores cuando el profesor te cambia, te pone por ejemplo un litro y te pone mililitro, o te pone litro, centímetro cúbico o metro cúbico, o lo más común de presiones diferentes, una en atmósfera y una en milímetros de mercurio. Entonces siempre es bueno tener en cuenta estos tips para que no cometan el error. Por ejemplo, para hacer la conversión, un litro equivale a 1000 mililitros y puedes utilizar simplemente una regla de 3. Un litro puedes convertirlo
a centímetros cúbicos, con la conversión de que un litro son 1000 centímetros cúbicos o un metro cúbico corresponde a 1000 litros como tal. Entonces siempre tengan eso en cuenta para no cometer ese tipo de errores en esta ley. Y lo más común es 760 milímetros de mercurio corresponde a una atmósfera. Utilicen la regla de 3 para trabajar todos en la misma unidad. ¿Por qué? Porque cuando estén haciendo la división no van a poder cancelar unidades diferentes, y por eso es muy importante este tipo de conversiones para poder llevar a cabo todos los ejercicios que tenemos en las leyes de Boyle. Bien, mis queridos estudiantes, esto ha sido todo por este video para entender un poquito más acerca de la ley de Boyle. Si les quedó alguna duda, por favor háganmelo saber en los comentarios. Muchísimas gracias por ver este video, manito arriba si te gustó, suscríbete en el canal, sígueme en las demás redes sociales donde podemos estar en contacto para asesorías y demás, y nos vemos en una próxima clase.